¿Ok? Listo. Bien, los elementos, les decía que los elementos no verbales son aquellos que nosotros los podemos visualizar mediante los gestos, nuestras actitudes, el genio, ¿sí? Eso está representando la imagen con el tema con lo que vamos a revisar el día de hoy. Dentro de este tema, ¿sí? Nosotros tenemos 3 clasificaciones que nos vamos a concentrar un poquito y la vamos a desarrollar. Los paralingüísticos, los kinésicos y los proxémicos, ¿sí? ¿Qué son? ¿A qué se refieren los paralingüísticos? Recuerde que este paralingüístico tiene un prefijo, paralingüístico. Para, que significa junto, y lingüístico, una lengua hablada. Entonces, esto dice que nos quiere decir que son inflexiones de la voz, sonidos no articulados y silenciosos, ¿sí? A veces cuando nos asustamos, cuando estamos expresando duda, cuando estamos cansados, son estados de ánimo que representa el cuerpo en sí del comunicador. En cuanto a lo que son los kinésicos, ¿sí? También en la parte corporal, expresiones faciales, expresiones de la mirada, del movimiento del cuerpo, ¿sí? Y los proxémicos significa de próximo. Esto concierne a la zona íntima, zona personal y zona social. ¿Qué quiere decir esto, cadetes? A veces el comunicador, ¿sí? Tiene espacios para poder informar cualquier situación de mensaje a los receptores. Esto le quiero decir que, por ejemplo, un comunicador en la radio, él tiene su espacio que solamente el receptor puede escuchar solamente la voz, ¿sí? Pero en la voz nosotros podemos sentirle si está con una voz enérgica, si está positivo, si es persuasivo. En la parte lo que es en el noticiero, ¿sí? En el noticiero, en cambio, sí podemos nosotros verle al comunicador de cómo se expresa, su expresión, de los gestos, la cara, las manos, e incluso si se para, se siente, etcétera, ¿sí? Y la zona íntima se refiere, por ejemplo, en el aula, cuando el maestro está de manera directa dándole la clase a los alumnos, ¿sí? O cuando estamos en una reunión con el señor rector o con el departamento de psicología. Esa es una zona íntima. Es el espacio donde el comunicador puede transmitir su mensaje, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahorita nos estamos visualizando y transmitiendo información mediante una pantalla, mediante un ordenador, ¿sí? Esta sería una zona personal, podríamos decirlo, ¿no? Y porque tras de la pantalla ustedes me pueden ver si estoy cansada, si estoy despeinada, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar esos gestos corporales del comunicador. A eso se refiere lo que son los proxémicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, cadetes? No, licen. Ya, ok. Continuamos, por favor. Vamos a lo que es a la parte de lo que dice escuchar de manera crítica, cadetes. ¿Cuán importante es saber escuchar de una manera crítica? ¿Sí? Tenemos que pasar a ser protagonistas, ¿sí? No solamente espectadores de lo que está sucediendo. Hoy en día estamos atravesando una situación muy difícil a nivel mundial, ¿sí? A veces nosotros escuchamos las noticias, a veces no sabemos si en realidad nos están diciendo la verdad, ¿sí? Por eso es muy importante escuchar de manera crítica. ¿Qué nos dice en la parte técnica? Dice, al escuchar los medios de comunicación, hay que tomar en cuenta cómo se maneja la información y decidir si lo que se comunica es un hecho o una opinión. Así podemos ir más allá del contenido de la noticia y reconocer el punto de vista del comunicador, ¿sí? También es muy importante tomar en cuenta esta parte. Recuerde que para estar bien informado debemos de escuchar de manera crítica.
Pero ustedes dirán, pero maestra, ¿cómo hago eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué paso tengo que seguir? ¿Sí? Los oyentes, dice, y televidentes críticos presentan atención al tono de voz, al énfasis, a los comentarios, a las adjetivaciones, al fragmento de la noticia que se presenta. ¿Sí? Ustedes me puedan criticar de una forma constructiva, ¿sí? La maestra, miren, está con pereza, está muy activa, o me motiva en el momento cuando ella habla, mire cómo está su expresión corporal, su movimiento, con una sonrisa, ¿no es cierto? Todos son elementos no verbales, ¿sí? Son elementos que nos ayuda a desarrollar una comunicación para tener un buen razonamiento crítico en el momento de dar una información o un mensaje a los receptores, ¿sí? Todos esos aspectos nos ayudan a escuchar de manera crítica, ¿sí? A veces ustedes saben que en los noticieros, obviamente ellos antes de salir al aire, ellos se preparan, ellos saben qué tienen que informar, tienen una secuencia, una cronología para poder transmitir la información, ¿sí? Son aspectos, son tips que nosotros a la hora de escuchar la información y igual en el momento de dar la información debemos de tomar muy en cuenta estos puntos que nos ayuda a que esta información sea receptada de manera exitosa. Después tenemos cuando analices un mensaje de los medios, atiende a las preguntas claves, cadetes. ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Sí? Aquí sí me ha ido una falta. Perdón, chicos. ¿Sí? ¿Quién lo dice? ¿Qué dice y cuándo lo dice? No solamente, cadetes, debemos de tomar en cuenta estas interrogantes solamente para escuchar, sino también incluso cuando nosotros tenemos la oportunidad de transmitir algún mensaje o una exposición, debemos de utilizar estas interrogantes. Cuando yo voy a exponer, yo tengo que saber qué voy a exponer, cómo lo voy a hacer, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Son interrogantes, incluso eso nos ayuda a nosotros para poder transmitir un mensaje con calidad y efectividad, ¿sí? También es muy importante en este aspecto los códigos no verbales en la expresión, ¿sí? En esto pues tiene que ver a lo que es el ánimo de las personas, lo que les acabé de decir, ¿no? Los códigos no verbales tiene que ver con el ánimo de la persona, ¿sí? Uno se da cuenta cuando esa persona está cansada, está triste, está con problemas, ¿sí? Esos son los elementos no verbales que nosotros podemos observar, incluso sentir, percibir esa energía. En cuanto a lo que es la intencionalidad, dice, busca influir en el receptor, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, incluso ustedes no pueden hacer una crítica constructiva. Saben que entre ustedes pueden socializar, saben que a mí tal maestro de tal materia me motiva, me nace a que yo quiera entenderle, pero hay otros maestros que me da sueño, no me da ganas ni siquiera de entrar a la clase, ¿no? Esas son las intenciones, donde nosotros debemos de esforzar cuando tenemos la oportunidad de expresar algo, tenemos que prepararnos lo suficiente para poder transmitir esa energía, esa persuasión a los receptores para poder captar su atención y mi mensaje tenga éxito, ¿sí? En el tono, dice, el tono puede ser serio, humorístico, amable, familiar, ¿sí? Como yo siempre les digo, es muy importante trabajar en el tono, ¿sí? En el tono de voz. Cuando nosotros tenemos un tono de voz fuerte, a veces ese tono a mí me despierta, me activa, porque si yo hablo despacito, lentito, prácticamente eso me hace dormir, ¿sí? Entonces, por eso dice que el comunicador tiene que despertar humor, ser amable, ser cálido, ser energético, transmitir energía, estar motivado. Pero algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, yo primero como comunicadora tengo que motivarme yo para yo poder transmitir esa energía a los demás. Si yo no estoy motivado, si yo no estoy preparado, ¿qué puedo hacer para los demás?
O sea, el cambio, el ejercicio, la ejercitación empieza por mí. Primero es mi primera imagen, es lo que cuenta. ¿Ok? Todos esos aspectos hay que tomar en cuenta en el momento de comunicar. Usted también puede observar ante la sociedad, pues sabemos de todo, personalidades de todo, personas con buen genio, con mal genio, etc. ¿Sí? Son expresiones, son elementos no verbales. ¿Sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta, cadetes, a lo que son los elementos no verbales de la oralidad. ¿Por qué es oralidad? Porque nos permite comunicarnos de alguna manera. No solamente es oral, escrito, también nuestro cuerpo también habla mucho. ¿Sí? Yo siempre les digo, cuando ustedes tengan la oportunidad de presentar algo, hagan esa combinación de la comunicación oral y también del cuerpo, que es muy importante. Eso es belleza. Eso le da estética en el mensaje y en la comunicación. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a este tema de los elementos verbales de la oralidad. ¿Alguna pregunta, cadetes, al respecto? Cadete Guerra, ¿alguna pregunta? No, Lice. ¿Está clarito? No, Lice, todo claro. Ok. Mire, este tema, pues, yo lo he preparado conjuntamente con el otro tema, que el tercer tema que nos dice lo que es las notas de divulgación científica. ¿Sí? Porque tiene que ver lo uno con lo otro y esto de los temas de la expresión corporal siempre les he estado haciendo énfasis para trabajar profundamente en esta situación. Es por eso que el día de hoy lo he unido y si nos queda tiempo, pues vamos a hacer los talleres de producción aquí mismo, ¿sí? Si usted me colabora y aprovechamos al máximo, ¿sí? Y el otro tema dice que es muy, muy cortito, ¿sí? Son las notas de divulgación científica, ¿sí? El mismo tema, la misma palabra, a veces está la solución o la definición, como quien dice. ¿Quién me ayuda con la lectura? Cadete Ramos, ayúdeme con la lectura, por favor, con un tono de voz fuerte. Active la cámara. Tiene como objetivo exponer y difundir información sobre resultados de investigaciones relacionadas con la ciencia. Miren, ¿no? Tiene como objetivo, dice, la divulgación científica tiene como objetivo exponer y difundir información sobre los resultados de investigaciones relacionadas con la ciencia. Por ejemplo, hoy en día tenemos este problema de la pandemia del coronavirus. ¿Sí? Sabemos que a nivel mundial, pues, los países, obviamente, que son desarrollados, ellos han equipado sus laboratorios de científicos y toda la situación porque están trabajando en la búsqueda de la solución de este virus, como quien dice, ¿no? Y de alguna manera, cuando ellos ya tengan algún resultado, pues, ellos empezarán a difundir el producto ya selecto, ya, obviamente, el producto, la cura, como quien dice, para este virus, tendrán que después emitir informes y resultados de investigaciones relacionados con este inconveniente que estamos pasando el día de hoy. ¿Sí? Obviamente nosotros tenemos características. ¿Cuáles son las características fundamentales que nosotros debemos de trabajar en este evento de la ciencia y de las investigaciones? Obviamente el trabajo tiene que ser un trabajo científico, un trabajo responsable, ¿sí? Es decir, que haya demostrado validez en el campo de la investigación. También otra característica dice que su estructura es formal y emplea tecnicismos, ¿sí? ¿Qué son los tecnicismos? Palabras técnicas que muchas veces lo pueden entender solamente profesionales. Los tecnicismos, por ejemplo, en lengua y literatura podríamos hablar de léxico, podríamos hablar de sintaxis, de morfología. Otro tecnicismo de lengua y literatura sería lingüístico, etcétera, ¿no? Son palabras técnicas que muchas veces las utilizan los profesionales en un campo determinado, ¿sí? Arbitraje, ¿a qué se refiere el arbitraje? Nos dice, se refiere que el texto ha sido
previamente publicado en revistas científicas reconocidas. Obviamente, este arbitraje quiere decir que estos documentos, una vez que ya se los han investigado y sacado los resultados, tienen que ir como una especie de un control, ¿sí? Tienen que ir, pasan por una patente donde hay es una organización donde se encarga de revisar que estos documentos sean válidos y correctos y aptos para difundir a la sociedad. ¿Sí? En cuanto a la temática, ¿sí? Dice se relaciona con la delimitación del tema. Este debe corresponder a la actualidad y generar interés al lector. Sí, obviamente, la temática tiene que tener, llamar la atención, porque, por ejemplo, hoy en día nos llama la atención sobre el coronavirus, sobre la pandemia que estamos viviendo hoy en día, nos llama la atención, por eso estamos todo el tiempo conectados a las redes sociales, a la televisión, a ver qué es lo que está pasando a nivel mundial, ¿sí? Esta investigación, este tema, tiene que tener un interés social, ¿sí? A eso se refiere a la temática. En lo que es la trama expositiva y descriptiva, ¿sí? Dice, esta trama expositiva es expositiva porque entrega información y descriptiva porque explica detalladamente cómo es el objetivo que estudia. Obviamente, la redacción de estas tramas debe ser algo expositivo, algo que interese, algo que informe a la ciudadanía. ¿Sí? Y descriptiva, pues ustedes saben que es descriptiva, que viene de descripción de lo que estamos investigando o haciendo. ¿Sí? Ese es en cuanto, cadetes, aquí en el libro nosotros podemos leer un poquito, desarrollar la lectura. ¿Sí? En cuanto aquí tenemos algunos ejemplos de notas de divulgación científica, les invito a que lo lean en casa para podernos involucrar un poquito en el tema que hemos analizado el día de hoy. ¿Sí? Eso es en cuanto a lo que es la divulgación científica. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? No sé, Cadete Peñafiel, si nos puede aportar algo significativo con este tema. Cadete Peñafiel. ¿Todo está claro, cadetes? Dicen, ¿cómo qué? Dígame. O sea, ¿qué clase de cosa quiere que le diga? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ah, sí, dicen, no pasa nada. Ok. Listo, cadetes. Esto ha sido la explicación pues, de estos temas. Yo los he unido porque de alguna manera son cortos y nosotros podemos avanzar también. Ustedes saben que estamos a las puertas de que se termine ya el año. Yo aspiro a tener 1 o 2 clases máximo y prácticamente hemos terminado el proceso académico. ¿Sí? Espero pues que de alguna manera les haya compartido experiencias, algo significativo para que les pueda ayudar a desarrollar los textos. ¿Sí? Ahora sí, por favor, ¿qué les parece si podemos realizar, aquí les ayuda a realizar el taller de la página 197, ¿sí? Hasta que se me termine el tiempo. ¿Les parece? Sí, dicen. Ya, entonces póngase por favor con el libro en la página 197. A ver, Cadete Allen Castro, usted quiere hablar, coméntenos, díganos algo. ¿Qué nos quiere compartir? No, nada, dicen. Ya, muy bien. Ok, entonces vamos a la primera pregunta de la página 197. ¿Ok? ¿Qué nos dice en la página 197? Dice, en la primera pregunta dice, describe de manera oral el estado de ánimo de los personajes. Chicos, me queda 10 minutos para que se me termine. Antes de ello, antes de hacer los talleres, la actividad para la semana, esperemos terminarlo, hacer los talleres aquí. Me van a hacer solamente los organizadores gráficos de los 2 temas. Obviamente, así terminamos los talleres en este momento. ¿Ok? Bien, vamos. ¿De qué temas, Licen? ¿Perdón? ¿De qué temas? Del tema 2 y 3 de la unidad 6. Con todo yo les mando, ya les explico en la plataforma. ¿Ok?
Listo. Vamos, dice, describe de manera oral el estado de ánimo de los personajes. ¿Sí? El primer personaje, ¿cómo lo podemos describir? ¿Qué está relajado? Relajado. El segundo personaje. Pensativo. Muy bien. El tercer personaje. Amoroso. Amoroso, que tiene confianza, ¿no es cierto? Y el último. Feliz. Feliz. Muy bien. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, precisa cuál es la relación entre la expresión corporal y la eficacia en la transmisión de un mensaje. Anote ahí, por favor. El lenguaje corporal aporta elementos para la comprensión del mensaje. El lenguaje corporal aporta elementos para la comprensión del lenguaje. Así que su empleo clarifica o reafirma lo que se dice las palabras. Así que su empleo clarifica o reafirma lo que dicen las palabras. Si muchas veces decimos, prefiero que me digas, que me hables y no me muestres esa cara de demonio que tienes. ¿Sí? Bien, tercera. Y por factor tiempo les voy a dictar las respuestas nomás, ¿les parece? Sí, Vamos a la tercera. Lo mejor sería la moderación en el empleo de los elementos. Lo mejor sería la moderación en el empleo de los elementos. ¿Esta es la Y 4 o la 3? la 3. Ya, gracias. ¿Puedes repetir? Lo mejor sería la moderación en el empleo de los elementos. Y proxémicos en la expresión oral. Y proxémicos en la expresión oral. De manera que resulte natural. De manera que resulte natural y relacionada con lo que se dice. Y relacionada con lo que se dice. Sin embargo, coma. ¿Relacionado con qué, dice? Con lo que se dice. Relacionado con lo que se dice. Sin embargo, todo depende de la situación comunicativa. Sin embargo, todo depende de la situación comunicativa. Vamos a la cuarta. Sin elementos no verbales, la comunicación pierde eficacia. Sin elementos no verbales, la comunicación pierde eficacia. Coma, además, resultaría casi mecánica y poco vivida. Además, resultaría casi mecánica y poco vivida. Chicos, ¿me pueden hacer un favor? Quiero hacer un ensayo. Si se me termina, vuelvas a ingresar por el mismo link. A ver, necesito comprobar algo. Los que deseen, no todos. ¿No? Sí, Casi puedo. relacionada, dicen. Bueno, listo. Ya, además resultaría casi mecánica y poco vivida. ¿Sí? Ya, la pregunta 5, 6 y 7 no lo vamos a realizar porque nos pide que hagamos una especie como dramatizaciones, grupos.
pero por la situación no lo vamos a hacer, ¿ok? Avanzamos al siguiente taller, por favor. A la página 201. Recuerde leer las divulgaciones científicas para que pueda profundizar un poquito, ¿no? Ya está a punto de terminarse y vamos a trabajar hasta donde lleguemos. Cualquier cosa, los chicos que necesiten saber sobre lo que les hace falta, escríbame por interno, por favor, y yo le podría ayudar de manera individual, ¿sí? Vamos a la primera pregunta. Vamos en el cuadrito que dice viaja Júpiter en la parte estructura formal y empleo de tecnicismos, en el tercer casillero. Dice, usa escritura forma y usa tecnicismos. Usa escritura forma y usa tecnicismos, coma. Por ejemplo, campos magnéticos y gravitatorio. ¿Puede repetir? Ya. Usa escritura forma y usa tecnicismos. Por ejemplo, campos magnéticos y gravitorio. Radiómetro de microondas. Son términos técnicos, ¿no? Radiómetros de microondas. En arbitraje, cita el trabajo de la NASA. En el casillero arbitraje, cita el trabajo de la NASA. Temática. El tema científico de actualidad corresponde a astronomía. El tema es científico de actualidad corresponde a astronomía. Trama expositiva y descriptiva. Siguiente casillero. La trama en su mayoría expositiva. La trama es en su mayoría expositiva, coma, pero tiene descripciones. La segunda pregunta. ¿Sí estamos ahí? Sí, dicen. La segunda. Un artículo de divulgación científica es más objetivo. Un artículo de divulgación científica es más objetivo, ya que su finalidad es dar a conocer temas de la ciencia. No sería adecuado presentar opiniones. La tercera. Tengo un minuto, chicos. Dele, Lice, dele. Un artículo de divulgación científica no tiene rigor científico. Si un artículo de divulgación científica no tiene rigor científico, podría entregar información poco confiable. Si un artículo de divulgación científica no tiene rigor científico, podría entregar información poco confiable. La 4, Lice, dele. La 4 es opinión propia. La quinta. Puta, ya escribí opinión propia. La